mucho más extenso. Atención porque el tema no solo sigue abierto, sino que cada hora que pasa adquiere nuevas dimensiones. Lo que en un primer momento parecía simplemente el anuncio de un embarazo y una retirada temporal de la televisión, ha terminado convirtiéndose en un auténtico terremoto mediático alrededor de Alejandra Rubio. Su decisión de apartarse del foco no ha servido para calmar las aguas, sino más bien todo lo contrario. Ha provocado que se analice con lupa todo lo ocurrido en los últimos días e incluso semanas. Tras su intervención en televisión, donde comunicó que necesitaba un descanso, comenzaron a surgir todo tipo de interpretaciones. Algunos ven en este movimiento una pausa lógica debido a su situación personal, mientras que otros lo interpretan como una retirada estratégica en el momento justo. Incluso hay voces que apuntan a que este paso podría ser el inicio de un cambio de rumbo profesional, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en otras cadenas. Nada está confirmado, pero el contexto invita a pensar que no se trata de una decisión improvisada. Al llegar a su domicilio después de esa aparición pública, la reacción ante los medios fue medida, casi calculada. Con un tono aparentemente sereno, agradeció las felicitaciones y evitó profundizar en cualquier cuestión incómoda. Reconocía que estaba viviendo un momento contradictorio, entre la felicidad personal y la presión mediática, pero insistía en que todo estaba bajo control. Sin embargo, sus respuestas breves, poco concretas y en ocasiones evasivas no hicieron más que alimentar las sospechas. En ese mismo encuentro, dejó caer algunos detalles que, lejos de aclarar la situación, abrieron nuevas incógnitas. Habló de centrarse en su embarazo, de tomarse un tiempo para ella y de futuros proyectos como la publicación de un libro. Todo parecía encajar dentro de un discurso preparado, donde cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no comprometer más de la cuenta. Incluso al mencionar el apoyo de su entorno familiar, especialmente el de su padre, evitó entrar en profundidad, limitándose a confirmar que cuenta con su respaldo. Pero mientras públicamente se proyectaba esa imagen de calma y necesidad de desconexión, en paralelo comenzaba a tomar fuerza una versión completamente distinta de los hechos. Un artículo especialmente contundente empezó a circular con fuerza, desgranando lo que supuestamente habría ocurrido entre bambalinas. Y es aquí donde la narrativa cambia por completo. Según esta información, el embarazo no habría sido simplemente una noticia personal compartida de manera natural, sino el eje central de una operación mediática diseñada al milímetro. Desde el primer momento en que se tuvo constancia de la situación, se habría activado una estrategia orientada a maximizar su rentabilidad económica. Cada paso, cada silencio y cada aparición pública habrían estado condicionados por ese objetivo. Uno de los aspectos más llamativos que se destaca es el control absoluto de los tiempos. Se habla de una negociación prolongada con distintos medios de comunicación, donde la prioridad no era informar, sino encontrar la oferta más alta posible. El objetivo: alcanzar cifras muy elevadas que justificasen la exclusividad. Sin embargo, las exigencias económicas habrían sido tan ambiciosas que muchas publicaciones tradicionales decidieron retirarse de la puja. Este detalle resulta clave para entender lo que ocurrió después. Al no llegar a un acuerdo con las revistas, se habría optado por un formato diferente, la televisión. Un entorno donde la inmediatez y la audiencia masiva permiten compensar lo que el papel ya no puede asumir económicamente. Así, la historia terminó en un plató, no por casualidad, sino como resultado de una estrategia que había ido adaptándose sobre la marcha. En paralelo, otro elemento ha generado especial controversia: la supuesta ocultación deliberada del embarazo durante semanas. No como una cuestión de privacidad, sino como una maniobra para proteger el valor de la exclusiva. Cada aparición pública habría sido cuidadosamente planificada para evitar cualquier indicio evidente. Fotografías, intervenciones televisivas, redes sociales, todo formaría parte de una coreografía diseñada para no revelar información antes de tiempo. La propia protagonista llegó a reconocer en televisión que había intentado disimular su estado físico, algo que ahora cobra un significado completamente distinto a la luz de estas informaciones. Lo que en su momento pudo parecer anecdótico, ahora se interpreta como una pieza más dentro de un engranaje mucho más complejo. De manera simultánea a todo el relato público que se ha ido construyendo de cara a la audiencia, distintas fuentes apuntan a que, en la trastienda, se habría desarrollado un dispositivo bastante más complejo de lo que inicialmente se pensaba. No se trataba únicamente de gestionar una exclusiva o de decidir en qué medio se iba a comunicar una noticia personal, sino de controlar con precisión quirúrgica cada posible filtración.
En ese contexto, diversos medios digitales que comenzaron a hacerse eco del embarazo habrían recibido comunicaciones cada vez más firmes, algunas de ellas con un tono claramente disuasorio, en las que se advertía de posibles consecuencias legales y continuaban difundiendo la información. Estas acciones no solo buscaban frenar la propagación de la noticia, sino también ganar tiempo, un factor clave cuando lo que está en juego es cerrar acuerdos económicos en condiciones favorables. Lo relevante aquí no es solo la existencia de estas advertencias, sino la intensidad con la que, presuntamente, se habrían llevado a cabo. A medida que pasaban los días, el nivel de presión habría ido aumentando, pasando de simples avisos a mensajes más contundentes que insinuaban demandas o acciones judiciales inmediatas. Este tipo de movimientos, aunque no son inéditos dentro del ecosistema mediático, sí han sido percibidos por muchos como desproporcionados en este caso concreto, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de la noticia. Para una parte significativa de la opinión pública, este intento de blindar la información ha terminado generando el efecto contrario al deseado. En lugar de proteger la exclusiva, ha despertado aún más interés y ha intensificado la sensación de que detrás había algo cuidadosamente orquestado. A raíz de todo esto, el relato inicial ha sufrido una transformación profunda. Lo que en un principio se presentó como un anuncio natural, casi íntimo, envuelto en emoción y cercanía, ha ido perdiendo solidez conforme iban apareciendo nuevos detalles. Poco a poco, esa versión más humana ha sido sustituida por otra mucho más estructurada, donde cada gesto parece formar parte de un plan previamente diseñado. Y es precisamente ese contraste tan evidente lo que ha generado mayor rechazo. Porque mientras públicamente se apelaba a la necesidad de tranquilidad, de privacidad y de vivir el momento con discreción, en paralelo se dibujaba una estrategia enfocada en maximizar el rendimiento económico de la situación. Esa dualidad ha resultado difícil de sostener ante una audiencia cada vez más crítica. Por un lado, se transmite un discurso emocional, casi vulnerable. Por otro, se percibe una planificación fría, calculada, donde cada aparición, cada silencio y cada declaración parecen tener un propósito concreto. Esta contradicción ha sido uno de los puntos más señalados por analistas y colaboradores, que no han tardado en cuestionar la coherencia del mensaje. Y es que, en el momento en que se mezclan intereses personales con objetivos económicos, la línea entre lo auténtico y lo estratégico se vuelve extremadamente difusa. Las críticas, como era de esperar, no se han limitado a un único espacio, sino que se han extendido rápidamente por distintos formatos: prensa escrita, programas de televisión, tertulias y plataformas digitales. En muchos de estos entornos, el tono ha sido especialmente duro. Se han señalado incoherencias, se han analizado gestos y declaraciones al detalle. Sobre todo, se han recuperado antecedentes que refuerzan la idea de que no se trata de un caso aislado. Algunos colaboradores han recordado episodios anteriores en los que una información fue negada en un primer momento para, días después, ser confirmada en otro medio, generalmente bajo condiciones más favorables. Este tipo de precedentes han pesado mucho en la percepción actual, porque cuando una dinámica se repite, deja de interpretarse como algo puntual para convertirse en un patrón. Y ese patrón, basado en negar primero y confirmar después en un contexto más rentable, ha sido uno de los elementos que más ha erosionado la confianza del público. La sensación de que todo responde a una estrategia premeditada se ha ido consolidando con cada nueva información que ha salido a la luz. En este escenario, el concepto de victimismo ha adquirido un protagonismo especial. La construcción de un discurso en el que se presenta a la protagonista como alguien sobrepasado por la presión mediática ha sido ampliamente debatida. Para algunos, se trata de una reacción comprensible ante la exposición. Para otros, es una herramienta narrativa utilizada para desviar la atención y suavizar el impacto de las críticas. Lo que está claro es que este enfoque no ha convencido a una parte importante de la audiencia, que considera incoherente adoptar ese papel después de haber participado activamente en la difusión de la propia historia. La crítica principal en este punto es bastante directa. No se puede tener control absoluto sobre el relato una vez que se decide hacerlo público. En el momento en que una experiencia personal se convierte en contenido mediático, entra en juego una dinámica en la que intervienen múltiples factores: opiniones, interpretaciones, juicios de valor, y todo ello escapa al control de quien origina la historia. Pretender gestionar únicamente la parte favorable y rechazar las consecuencias negativas es, para muchos, una postura difícil de sostener. Por si todo esto no fuera suficiente, la aparición de un elemento adicional ha terminado de elevar la tensión.
la existencia de supuestas imágenes que podrían haber cambiado completamente el rumbo de los acontecimientos. Se ha hablado de fotografías en manos de determinados medios desde hace semanas, imágenes que, de haber sido publicadas en su momento, habrían adelantado la noticia, posiblemente alterado toda la estrategia. Aunque no han visto la luz, su mera mención ha generado una enorme expectación y ha reforzado la idea de que todavía hay información relevante que no ha salido a la superficie. Este factor ha añadido una capa más de incertidumbre, porque cuando se sugiere que existen pruebas no publicadas, la percepción de que la historia está incompleta se intensifica. El público empieza a intuir que lo que se ha contado es solo una parte del relato, lo que alimenta aún más la curiosidad y el debate. Y en un contexto como este, donde cada detalle se analiza al milímetro, cualquier elemento oculto se convierte en combustible para la polémica. Mientras tanto, desde el entorno más cercano se intenta mantener una imagen de serenidad, transmitiendo la idea de que todo sigue su curso con normalidad. Se insiste en la importancia de centrarse en lo personal, en el bienestar y en la tranquilidad, intentando rebajar la intensidad del debate mediático. Sin embargo, esa narrativa choca frontalmente con la percepción externa, donde la sensación es completamente distinta. Lejos de diluirse, la historia sigue creciendo, alimentada por nuevas informaciones, opiniones enfrentadas y análisis constantes. Cada intervención pública, cada comentario y cada dato que emerge contribuyen a mantener viva una historia que ha superado con creces su punto de partida. Lo que comenzó como un anuncio personal se ha transformado en un caso de estudio sobre cómo se gestionan hoy en día las exclusivas, la imagen pública y la relación entre lo íntimo y lo comercial. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero núcleo del debate. Porque más allá de nombres propios, lo que se está cuestionando es un modelo. Una forma de entender la exposición mediática en la que la vida personal se convierte en un activo, en un producto susceptible de ser gestionado, negociado y rentabilizado. Este enfoque, cada vez más habitual, genera tanto interés como rechazo y abre un debate profundo sobre los límites éticos y las consecuencias de este tipo de prácticas. En ese contexto, la figura de Alejandra Rubio ha pasado a representar algo más que un caso concreto. Se ha convertido en un símbolo de esa delgada línea que separa lo privado de lo público, lo emocional de lo estratégico, lo espontáneo de lo planificado. Y en ese equilibrio inestable es donde se sitúa gran parte de la controversia actual. A día de hoy, la sensación general es que todavía quedan piezas por encajar, que la versión conocida no es definitiva y que podrían surgir nuevos elementos que obliguen a reinterpretar lo ocurrido. Existe la percepción de que hay una narrativa paralela, más compleja, donde cada movimiento responde a un interés concreto y donde la improvisación tiene poco o ningún espacio. Por todo ello, resulta evidente que esta historia está lejos de cerrarse. La atención mediática continúa, el interés del público no disminuye y las incógnitas siguen presentes. Lo único que parece claro es que el desenlace aún no se ha producido y que, probablemente, lo más relevante todavía está por llegar.